Buenas noches, alumnos. Hoy vamos a estar desarrollando otro contenido en Farmacología 1. Hoy vamos a estar hablando un poco de lo que es la farmacocinética, qué involucra la farmacocinética, qué abarca la farmacocinética, su objetivo, la introducción en sí, eh, qué es lo que se realiza en una farmacocinética o qué involucra el estudio de qué cosas en farmacología, lo que abarca entonces la farmacocinética, es lo que vamos a estar estudiando. El objetivo de la farmacocinética, conocer los procesos de absorción, distribución, metabolismo, eliminación de los fármacos en el hombre. También la modificación de estos procesos en determinadas situaciones fisiopatológicas y clínicas. Entonces, el objetivo de estudio de la farmacocinética es estudiar la absorción, la distribución, metabolización y eliminación de los fármacos. Es decir, estudiar todo lo que abarca del momento que introducimos en la boca o lo administramos por algún tipo de vía específica y todo lo que realiza en el organismo, principalmente cuando existen, dice, patologías específicas. ¿Qué acción realiza? Introducción. La farmacocinética estudia los procesos que sufren el fármaco en el organismo, de su introducción hasta su eliminación, es decir, lo que ocurre al fármaco durante su trayectoria por el organismo, ¿no? Entonces, estudia todo ese proceso del momento de introducir al organismo hasta que ese fármaco es también eliminado del cuerpo. Los fármacos para poder actuar deben alcanzar su concentración óptima en el tejido donde actuará. La administración puede ser local, acción del fármaco en el lugar de la administración, o sistémica, paso del torrente sanguíneo. Es decir, que puede tener dos formas de administrarse y su acción local, que podría ser las cremas a nivel tópico, y sistémico, donde se administra, puede ser por intramuscular, por endovenosa, que pasa por el torrente sanguíneo, y el efecto puede ser mucho más rápido. Bien, acá podemos observar lo que es el paso o la administración de medicamentos en el organismo, ¿verdad? Como pueden verse, el fármaco que está pintado en verde, la liberación en sí por el torrente, la absorción, la distribución, la metabolización y la eliminación. La introducción puede ser a través de la boca, llega al estómago, se absorbe, luego se distribuye tanto en el hígado como en el intestino delgado y luego que es la eliminación, ya sea por sudor, respiración, por orina, por heces. Liberación, dice. Primer paso que sufre el fármaco por el resto de sus componentes. ¿Qué nos dice con esto? Es una forma de liberarse, ¿verdad? Se prepara para el resto de sus componentes. Primero se puede introducir en el organismo como comprimido y luego se va descomponiendo o liberándose el fármaco. Absorción, proceso mediante el cual el fármaco accede a la circulación sistémica. La vía de administración determina la absorción del fármaco. Depende mucho en dónde se administra para que tenga el efecto deseado en el organismo. Acá, por ejemplo, podemos observar, como decía anteriormente, todo el sistema circulatorio, vemos que empieza a absorberse ¿por dónde? Por el torrente sanguíneo. Biodisponibilidad, fracción de fármaco inalterado que llega a la circulación después de la administración por cualquier vía. Es decir, en donde
Se administra, llega en el hígado, intestino delgado y hace su acción deseada. Efectos. Bien, vamos a hablar entonces ahora de lo que es el efecto del paso, ¿verdad? Del fármaco en sí. Nos dice aquí que el fármaco son metabolizados en el hígado antes de llegar a la circulación. Empieza a disolverse en el hígado y luego empieza a pasar por todo el torrente sanguíneo. Factores que puedan modificar la absorción. Existen ciertos factores que puedan modificar, dice, la vía de administración, ¿verdad? Si en comprimido, intramuscular, propiedades fisioquímicas del organismo, ¿verdad? ¿Qué componentes tiene ese fármaco? Concentración del fármaco, la dosis en sí que se administra y el área de absorción también. Distribución es el paso del fármaco de la sangre a los diferentes tejidos. Depende de qué. Propiedades fisioquímicas del fármaco, flujo sanguíneo o tejido, fijación de las proteínas plasmáticas también, donde empiezan a fijarse en el torrente sanguíneo para que pueda hacer una buena distribución, si tiene un buen paso. Fármaco unido a proteína y fármacos libres en el que se distribuye, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, están unidos a proteína el fármaco, que es color verde, y el celestito es la proteína. Y lo que están liberados, lo que están los fármacos solos, es el que empieza a distribuirse. Factores que influyen en la unión a proteínas plasmáticas. Puede involucrar la edad, ya sea recién nacido o adulto, o cómo se libera. También en ancianos, la gestación, si está embarazada, los cambios pertinentes en el embarazo, no por eso cualquier medicamento se puede consumir. Factores patológicos de acuerdo a qué tipo de enfermedades, por ejemplo, si son enfermedades renales, si tiene algún tipo de enfermedad específica que pueda alterar la unión de proteína plasmática. Volumen de distribución expresa la magnitud de la distribución de un fármaco en el organismo. Volumen teórico de los fluidos o tejidos corporales en los cuales se disuelve o se fija el fármaco. Puede ser el volumen de distribución. También habla un poco de las dosis de administración en el organismo, al igual que su concentración en el organismo, es lo que tiene que ver con el volumen. Situaciones especiales, dice el sistema nervioso central, reservorio en el músculo, hígado o grasa. Es decir, existen ciertas situaciones específicas en donde hace su acción el medicamento. Puede hacer su acción en el sistema nervioso central, a nivel local de lo que es el músculo, a veces en el hígado y en otras veces en la parte grasa. El metabolismo, proceso de transformación de los fármacos en otras sustancias para que pueda ser eliminado a nivel de riñón. Generan metabolitos más polares, hidrosolubles e inactivos. Se marca en algunos casos, se generan metabolitos con potente actividad biológica o tóxica. ¿Qué nos dice el metabolismo? En dónde empieza a hacer su absorción para que se pueda eliminar. La mayoría de las veces la eliminación dice que se la realiza en donde se realiza a través del filtrado en los riñones. Existen ciertas fases en la parte metabólica también. Alteración de la estructura química, el fármaco sufre reacciones químicas que cambian su estructura. Y en la fase 2, conjugación, reacciones que llevan a la formación de compuestos que favorecen la eliminación. Algunos pueden cambiar su estructura
y otros favorecen la eliminación correcta y más a través de la orina. Bien, acá hablamos, hice un esquema para poder observar la fase 1, que viene a ser el fármaco, el metabolito, la fase 2, metabolito conjuga y la excreción. Dice, en el metabolismo puede mantener actividad farmacológica y en el metabolito conjugado no tiene actividad farmacológica. Dice, existen ciertos factores que pueden modificar el metabolismo. La edad, patologías hepáticas, factores genéticos, la dieta, el hábito de fumar, ciertos fármacos también. Entonces, estos son factores que pueden modificar el metabolismo. Acá hablamos un poco de la excreción, la eliminación de fármacos y sus metabolitos del organismo. El riñón, los pulmones, tipo de excreciones renales, no renal, el biliar, las glándulas mamarias. Estas son las zonas de eliminación que estábamos hablando. A través del sudor, la saliva, todo eso. La cantidad de fármaco excretada en orina es resultado de filtración glomerular, absorción tubular pasiva, secreción tubular activa. Llega a la parte glomerular, transforma en orina y es eliminado. Factores que modifican la excreción renal, insuficiencia renal, disminución de la perfusión renal, insuficiencia cardíaca, la edad en anciano, modificación del pH que viene a ser el potencial potencial de hidrógeno en orina. Vida media de un fármaco. Es el tiempo necesario para que la concentración plasmática se reduzca a la mitad. ¿Por qué es importante conocer la vida media de un fármaco? Porque determina duración de la acción después de una dosis, el tiempo necesario para alcanzar el estado de equilibrio, establecimiento de la dosis de los intervalos también, ¿sí? Entonces es importante saber en qué tiempo dura el fármaco en sí, ya sea su acción en el cuerpo mismo. Y por último, vamos a hablar un poco de la dosis de mantenimiento. Cada dosis se administra solo suficiente fármaco para reponer el que se eliminó de la dosis previa. La depuración es el término farmacocinético más importante que se considera en un régimen de mantención. ¿Qué nos dice con esto? Que las dosis que nos indican es las dosis que tenemos que administrar. No podemos exagerar más de esa dosis porque podemos intoxicarnos mismos y no depura el cuerpo, sino que vuelve a absorberse y empieza a contaminarse. Tener muy en cuenta todas estas recomendaciones específicas. Espero que le haya sido de ayuda este video.